Yo quería dar las gracias a Paloma y a todo su equipo por por estas jornadas y por la exposición, que es una de las mejores que hemos tenido en el museo y que además está teniendo un enorme éxito. Paloma es la culpable de que yo esté aquí. Hace falta una enorme audacia para, sin ser experto en Munch, que yo no lo soy, abrir un ciclo como este con una conferencia, estando en presencia de algunos destacados expertos en Munch. Hace falta ser no audaz, sino temerario, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, mis excusas de antemano. Y mis excusas también porque estaba previsto que yo hablara de Munch en el París fin de siglo. Hace semanas, cuando se estableció el programa, pensé que esa era el área donde mi incompetencia se iba a notar menos, porque si no sé mucho de Munch, por lo menos sé algo del París fin de siglo. Pero en el curso del trabajo, esto pasa a veces, ¿no? Trabajando sobre las imágenes, sobre todo, empecé a seguir algunas pistas que me interesaron y empecé a inventarme algunas cosas y finalmente, aunque mi conferencia incluye una serie de fuentes francesas de vanguardia claves, en mi opinión, y voy a hablar un poco de mi opinión sobre qué artistas franceses del fin de siglo influyeron más decisivamente. Sobre todo hablaré de algunas obras que no han sido mencionadas como fuentes posibles de Munch, aunque sin hacer en esto aportaciones muy novedosas, porque es un terreno que está bastante… se ha levantado un mapa ya pues, relativamente detallado, pero me concentraré en una especie de hipótesis personal, en una especie de lectura que, bueno, por lo menos yo creo que puede servir de introducción a otras cosas que se vayan a discutir, porque voy a poner en fila una serie de obras, muchas de ellas muy conocidas, en las que aparecen los temas, los leitmotiv dominantes de la obra de Munch, que están presentes en la exposición también. Así que, por lo menos, si no tiene otro mérito, espero que mi conferencia sirva como aperitivo para abrir la marcha de la… El título es un poco pedante o incluso exageradamente pedante, enormemente pedante, deliberadamente. Me ha divertido parodiar un poco el estilo de determinadas estudios o comentarios sobre los artistas del fin de siglo desde el punto de vista de, no sé, del pensamiento postestructuralista de la deconstrucción y otras corrientes contemporáneas. Gilles Anatre, saben ustedes que es el archiconocido dicho de Rimbaud: yo es otro. Facialidad y profil perdido en la obra de Edouard Munch, pues es un enunciado, suena pedante, pero en realidad es muy descriptivo sobre aquello de lo que voy a hablar, que es fundamentalmente de cómo utiliza Munch en algunas de sus obras capitales la vista de frente y la vista de perfil, y un tipo particular de perfil, que es el perfil perdido, para propósitos expresivos, para propósitos dramáticos y, en algún sentido, para situarse desde un punto de vista psicológico en la pintura. Lo vamos a ver enseguida. En los pies de las ilustraciones verán que he puesto los títulos y otros detalles en inglés, en honor de nuestros invitados, de nuestras invitadas extranjeras, de las expertas y conferenciantes, y un poco también porque, bueno, el catálogo razonado de Munch, los títulos pues están en noruego y en inglés, y he pretendido que en mi título, en la ficha que yo ofreciera de cada uno de los cuadros, hubiera
lo menos posible de interpretación mía. La traducción a veces pues puede introducir un componente subjetivo o arbitrario. Entonces he preferido que tengan ustedes la referencia del catálogo, de manera que si quieren ir a buscar una obra, sea más fácil encontrarla en Internet o en el propio catálogo. Yo iré traduciendo los títulos al castellano, que por otra parte son sencillos. Mi conferencia está dividida en tres partes. La primera se llama Pequeños intrusos. Los intrusos a que me refiero son cabezas o bustos o a veces más raramente una figura completa que entra en el campo visual, que entra en el espacio pictórico habitualmente desde abajo, a veces desde un lado. Como cuando uno va a tomar una fotografía y algún gracioso aparece delante de la cámara. Ese es el efecto. El intruso se sitúa entre el pintor, entre el ojo del pintor y el espectáculo, el paisaje que está representando. Y el intruso suele distinguirse por el color, por la factura, no solo por su situación espacial en el espacio ilusorio del cuadro, sino por el color, por la factura, como algo añadido posteriormente. Frecuentemente estos intrusos, como vamos a ver, son figuras añadidas por el pintor como un segundo pensamiento. Después de haber acabado el cuadro, se han incorporado a él. Y a veces son los pequeños intrusos incluso algo transparentes. Aquí tenemos uno muy evidente, ¿no? Esta figura. Bueno, el año 1889 fue un año decisivo para Munch, un año de giro. En abril de aquel año había tenido su primera exposición individual, 63 cuadros y 46 dibujos, en la Organización Estudiantil de Cristianía, de la actual Oslo. En julio ganó una beca, pasó el verano como lo hacía habitualmente en Osgood-Strand. En octubre expuso en el salón, el equivalente, digamos, del Salón de Otoño de París, en Cristianía, y ese mismo mes de octubre usó la beca que se le había concedido en el verano para viajar a París. Ya había viajado a París en 1885, unas semanas, pero esta, la de 1889-90, se convertiría en su primera estancia más larga y más en serio. Permanecería en París hasta mayo del año siguiente. Durante ese otoño o comienzos del invierno le sorprendió en París la muerte de su padre y no pudo regresar para asistir al entierro. Fueron, como se pueden imaginar, como lo es siempre para un artista joven de la periferia europea que llega a la capital de las artes en aquel entonces, como lo era para los españoles que se trasladaban a París en aquellos años, fue una experiencia decisiva, crucial, que determinaría el resto de su carrera. Vamos a considerar aquí un grupo de obras, no sé si muy conocidas, probablemente no, para ustedes, que tienen como escenario la Karl Johan, la principal avenida de Cristianía, en la que se van a desarrollar muchas de las escenas de Munch a lo largo de toda su vida. En principio, Munch aborda la Karl Johan como los impresionistas franceses abordarían un boulevard, ¿no? Abordarían la Avenida de la Ópera, por ejemplo, o el Boulevard Haussmann, o una de esas calles anchas con edificios nobles, con una fachada corrida, etc. En principio, aborda la escena también con una cierta actitud impresionista de atención a la luz, a la atmósfera. Hay una atmósfera vibrante, optimista, vitalista, llena de una cierta alegría de vivir, ¿no? En música en Karl Johan. Es la música de la banda militar que llena con sus sonidos la avenida, y hay un ambiente de fiesta.
como un verdadero intruso aparece la cabeza de este niño con la sombrilla que por el color, por la factura, por la simplificación, pues no parece relacionado con el resto de la escena, parece pertenecer a otro mundo, parece asomarse desde otro mundo. ¿De dónde viene este intruso? Que se ha incorporado posteriormente al cuadro, es decir, después de haber hecho el cuadro con un determinado estilo, se supone que Munch le añadió este detalle. Bueno, pues viene de el detalle de la sombrilla roja, en mi opinión, viene directamente de Caillebotte, que es un impresionista francés que influyó particularmente en Munch durante estos años, con un sentido del espacio muy original, con una visión de las perspectivas dramáticas aceleradas que está en el origen de algunas también de las perspectivas más vertiginosas de Munch. La sombrilla roja contra este fondo general verde, pues destaca a ese objeto, lo separa del resto, introduce un salto espacial, que es el típico efecto de los que a Munch le interesarían en Caillebotte. La sombrilla aparece en varias de estas pinturas del grupo dedicado a la avenida de Karl Johann del mismo año, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y de nuevo tenemos un intruso. Lo que pasa es que el intruso ya no es disonante con el resto de la factura, porque la manera de pintar en Karl Johann se ha simplificado mucho, ya no es tan naturalista, y la figura del hombre con la chistera, con el sombrero de copa, no disuena de eso, pero sigue siendo un intruso, en tanto en cuanto penetra como por sorpresa, como un muñeco de esos de resorte que sale de la caja, ¿no? Por la línea de abajo del cuadro. Otra vista de la primavera en Karl Johann, datada un poco posterior, del 90, hay que relativizar estas fechas. Primero porque a veces son conjeturales. Segundo porque incluso cuando Munch databa sus cuadros lo hacía a veces con aproximación, databa por ejemplo un cuadro cuando lo había terminado y en realidad lo había empezado mucho antes, o lo databa cuando había tenido la idea y en realidad lo había ejecutado mucho más tarde. Pero, en fin, es de la misma época y hay un cierto aire neoimpresionista, como puntillista, de vibración en la pincelada, y de nuevo la sombrilla multiplicada ahora, ¿no? Está en primer término como un obstáculo y un foco simultáneamente para que miremos a la avenida, ahora en la otra dirección. Y de nuevo los pequeños intrusos emergen ahí, estos niños, que se han relacionado en los comentarios, cuando se trata de figuras infantiles, con los propios recuerdos de infancia de Munch, porque él, en particular a propósito de este cuadro, evoca sus impresiones de infancia, como si estuviera reconstruyendo sus recuerdos de esta experiencia, de esta vivencia de la música militar en la Gran Avenida. ¿De dónde vienen los intrusos? ¿Qué precedentes tienen? Bueno, podríamos hacer toda una historia de lo que se llama tradicionalmente en la composición pictórica el repoussoir. El repoussoir es un objeto mayor o menor que se coloca en los primeros términos del espacio pictórico para aumentar la sensación de profundidad, para, digamos, enviar al fondo todo lo que hay detrás con más claridad. Por ejemplo, un árbol, una peña, en primer término de un cuadro, una figura humana, pueden servir como repoussoir. Un repoussoir en francés significa rechazador, porque rechaza las demás cosas que hay detrás hacia el fondo del espacio pictórico, creando una profundidad más dilatada. Bueno, pues la historia de los repoussoirs es muy larga, pero
considerando solamente las fuentes más próximas en el mundo de los impresionistas y posimpresionistas, yo diría que la fuente más relevante en la época en que Munch está todavía creciendo, está formándose, sería Degas, Edgar Degas. Y en particular sus pinturas en el teatro, sus pinturas en la ópera, a la que, como saben, asistía Degas en temporada casi cada día. Iba a la ópera, era un tremendo aficionado a la ópera. Además, sabemos todas las óperas que escuchó, cuáles le gustaban, a cuáles volvía una y otra vez, y sus famosas bailarinas, que son de la ópera, naturalmente. Todo el mundo de las bailarinas está observado, a veces desde los palcos, a veces entre bastidores. En estas dos imágenes que he escogido, como podría haber escogido otras, porque hay muchas, y no solo del teatro de la ópera, sino también de teatros populares, de music hall, de teatro, de café teatro, digamos, pues en ellas tenemos, en ambos casos, unas cabezas intrusas, por llamarlas como vengo llamándolas, que irrumpen, emergen desde abajo, en este caso los músicos del foso de la orquesta, aquí el perfil de una espectadora que está en un palco. Músicos y espectadores son grandes primeros términos, son grandes repoussoirs, ocupan buena parte del espacio del cuadro, son oscuros y contrastan por eso no solo en distancia, sino también en luminosidad y en realidad, diríamos, con la escena que tiene lugar más allá. O sea, con las bailarinas en escena que vemos desde abajo, desde una butaca, o con estas bailarinas que vemos desde arriba, en picado. Son dos puntos de vista. Saben que Degas le interesaba el teatro mucho para ensayar estos puntos de vista inesperados que no siempre se pueden ensayar, se pueden practicar en la calle, a ras de tierra. Los picados y los contrapicados y puntos de vista, digamos, cruzados, oblicuos, pues poco frecuentes en la vida cotidiana. En la época en que Munch daba sus primeros pasos públicos como artista en estos años finales de los años 90, en esta segunda mitad, perdón, de los años 80, el ejemplo de Degas había desencadenado, había despertado a ciertos artistas, señaladamente Gauguin, Paul Gauguin y Émile Bernard, para ensayar un tipo de espacio pictórico completamente distinto, no sometido a las reglas de la perspectiva renacentista convencional. En la segunda mitad de los 80, en efecto, Émile Bernard y Gauguin, inspirándose en Degas y también, desde luego, en las estampas japonesas, con sus juxtaposiciones de planos muy distintos, con sus saltos, con sus discontinuidades espaciales, creaban cosas como esta escena de dos mujeres en el puente de Asnières, que era un lugar frecuentado por Émile Bernard, como también por Van Gogh. Hay una fotografía famosa de Bernard y Van Gogh ahí en Asnières. Dos mujeres que probablemente serían traperas, que pasan por el puente. Vamos a hablar mucho de puentes y de pasarelas hoy. Toda la iconografía del tránsito y también de la angustia de Munch está ligada a las carreteras, pero sobre todo a los muelles y a los puentes. Y nos ofrecen una vista de las Penís, de las Gabarras, de las fábricas al fondo, Asnières en una zona industrial, con un aire de manga, de imagen japonesa, decorativa, con algo de sentido del humor, incluso con un cierto sentido
de lo grotesco. Son intrusos en el sentido literal de la palabra, porque son casi cabezas aisladas que irrumpen ahí en ese primer término, como rompiendo la continuidad del espacio, provocando una sorpresa, ¿no? Hay un efecto casi de chiste a veces en la irrupción de estos intrusos. Bueno, la anterior pintura es del 87, pero será en el 88 cuando Bernard y Gauguin produzcan las obras de ruptura, que inician una nueva fase, que inician eso que se llama el estilo sintetista, que va a constituir una de las alternativas fundamentales para ir más allá del impresionismo. El impresionismo está agotado como movimiento de vanguardia. Los neoimpresionistas, los puntillistas de Seurat han entrado en escena. Bernard y Gauguin no simpatizan con Seurat y Signac y proponen su propia alternativa, que está basada no en el punteado, no en la fragmentación de la pincelada, sino en grandes áreas de pintura plana, de color plano, cernidas, rodeadas por un trazo azul o negro y sobre un espacio considerablemente aplanado, en el que se han cancelado todos excepto los indicios espaciales más rudimentarios, más elementales, ¿no? Las bretonas en la pradera están todas puestas como sobre un fondo verde plano uniforme, sin atender demasiado. Hay una confusión de tamaños, de escalas, de posiciones, como si fueran siluetas pegadas sobre ese plano verde del fondo de la pradera. En cierto sentido, me dejarán decir que es como si los pequeños intrusos que irrumpían desde abajo hubieran ocupado toda la tela, hubieran llenado todo el campo visual con produciendo esa sensación de que son obstáculos interpuestos entre la mirada y el plano, lo que hay detrás. Fíjense en particular en estas dos descritas pues, con humor, con un sentido de la caricatura muy japonés y muy de los 80 y de los 90 en Francia, ¿no? La respuesta de Gauguin a las bretonas de Bernard es muy conocida, es la visión del sermón, la visión después del sermón, Jacob luchando con el ángel, y que se supone que escenifica cómo las ingenuas, supersticiosas bretonas salen a la pradera después de escuchar el sermón del cura, que está ahí, que les ha estado hablando de la historia bíblica de Jacob y el ángel, y presencian, porque son unas visionarias, presencian allí en el verde de la pradera, que se ha convertido por contraste, ¿no?, por una postimagen, en un rojo intenso que nos avisa de que esto es una escena imaginada, es una escena visionaria. Presencian el combate entre Jacob y el ángel allí ante sus ojos, ¿no? Las cabezas de las bretonas, las cofias de las bretonas, le ofrecen a Gauguin un maravilloso pretexto decorativo. Entonces, el repoussoir es un repoussoir. Seguimos teniendo, como en Degas, podemos compararlas con los músicos de la orquesta y se trata igual como de dividir el cuadro en dos mundos. El mundo de acá, el mundo de abajo y el mundo de allá. El mundo de acá, que es un mundo de realidad tangible, y el mundo de allá, que es un mundo etéreo, maravilloso, mágico, de una visión. Pues algo así sigue sucediendo en Gauguin, ¿eh? Las cofias están próximas a nosotros, sabemos que son reales o más o menos reales, y la visión, bueno, separada por esa diagonal del tronco, está más allá. Hay quien sugiere que ha sido esa vaca en medio de la pradera lo que ha sugerido a las bretonas la lucha de Jacob y el ángel, ¿no? La vaca se ha transformado quizá en ese grupo de Jacob y el ángel. Todo esto venía a cuento como para preparar el camino para entender cómo van a ir desarrollándose las
los intrusos en la pintura de Munch. Podría comenzar por muchísimos ejemplos. He traído esta Melancolía, que está en la exposición y que es una obra pues, muy importante, muy señalada de este momento, donde tenemos esta cabeza que irrumpe desde abajo y que además tiene la particularidad de que hasta ahora hemos estado viendo cabezas que se presentaban a nosotros de espaldas o de perfil, ¿no? Y esta, por primera vez, se vuelve hacia nosotros. Y eso va a introducir una diferencia muy significativa. Claro, hay un abismo, en cierto sentido, entre Munch, entre este joven Munch y Bernard o Gauguin en cuanto a la construcción espacial, porque el tratamiento sintetista de Bernard o Gauguin es, diríamos, radicalmente plano, radicalmente a base de siluetas superpuestas, sin ninguna atención a ninguna clase de líneas de fuga. Y en cambio, el Munch de Melancolía, de toda la serie, de todo el grupo de pinturas del tema de la melancolía, combina el intruso en primer plano, este recurso que hemos visto desarrollarse de Degas a los sintetistas, con una perspectiva más intensa, más acelerada, más vertiginosa que nunca. Es decir, es como si Munch hubiera decidido tensar el espacio pictórico por los dos extremos, ¿no? Por el primer término y por el fondo, aumentando la tensión. Esa va a ser la combinación de intrusos en el primer término y perspectivas intensificadas, aceleradas, vertiginosas, va a ser la clave de la particular intensidad dramática, intensidad emocional, violencia incluso, de la aproximación de Munch a la pintura, sobre todo en los años 90 y en los primeros años del siglo XX. El tema de melancolía, tradicionalmente se cuenta la historia de que el individuo del primer término era un amigo de Munch, llamado Jappe Nielsen, y que el pobre Jappe estaría sufriendo o padecería de melancolía debido a una pareja que están preparados para embarcarse en un paseo romántico, en una excursión romántica en barca. O sea que la pasión y el tormento de Jappe, o de este intruso protagonista con el gesto de la melancolía, serían los celos, una pasión que recurrirá en muchas imágenes, como saben si han visto la exposición, a lo largo de toda la carrera de Munch. Vamos a volver a compararlo con Bernard en su uso de los intrusos y de la perspectiva fugada de fondo. Ha habido veces, sobre todo antes del 88, en que también Bernard ha utilizado los intrusos de primer término combinados con una perspectiva exagerada o acelerada. Que de Clichy es un caso muy claro y para mí ofrece el punto en el que Bernard se aproxima más a lo que van a ser las soluciones del primer Munch. Esa combinación, como he dicho, del intruso en primer término y lo que viene después. Y he traído este Munch posterior, más tardío, donde, bueno, literalmente se ve una afinidad muy profunda, ¿no? Aunque el nivel de estilización del cuadro de La nieve nueva en la avenida de Munch es más avanzado, pero están muy directamente emparentados. ¿Cuál es la diferencia incluso cuando Munch se parece tanto a Bernard? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Bernard experimenta con recursos plásticos, pero es como si careciera de la capacidad o del interés por convertir esos recursos en medios expresivos, intensamente expresivos, en medios capaces de desencadenar una emoción.
Es decir, los primeros términos combinados con perspectivas en Bernard yo creo que nos dejan más bien fríos, mientras que Munch consigue con esos mismos recursos un efecto emocional extraordinariamente intenso, un efecto expresivo extraordinariamente intenso, que a veces está directamente vinculado a la ansiedad, a la expresión de la angustia. Alguien que en ese sentido va a aportar algo a Munch, alguien que sí puede enseñar a Munch algo al respecto, es Van Gogh, obviamente. Van Gogh sí posee esa capacidad para dar, bueno, estas son, ahora mismo hay, como saben, en Ámsterdam una exposición sobre Van Gogh-Munch, y si hay algunos 4 o 5 casos en que la analogía entre la construcción de las primeras pinturas de Munch y la de Van Gogh es evidente, es en estos casos. El puente del ferrocarril sobre la avenida Montmayor, son 2 cuadros del periodo de Arles, en el sur de Francia, y el puente Tranquetail. 2 puentes. Ya hemos visto un puente en Asnières y un puente al fondo en el quai de Clichy, y ahora otros 2 puentes, y volveremos a hablar de puentes, seguiremos hablando de puentes, ¿no? La construcción del puente, las líneas de puente le proporcionan el pretexto a Van Gogh para estas perspectivas aceleradas, muy intensas, donde no obstante no se saca partido tanto al intruso en primer término, ¿no? Hay una figura ahí, poco que está sentada, la de una mujer mayor, y hay una figura que camina, que contribuyen al efecto dramático del espacio. Pero es sobre todo en el puente de Tranquetail donde sí aparece algo así como esos intrusos de los que veníamos hablando, que además parece añadido después porque tiene como una pincelada que casi se transparenta, es como si hubiera sido una idea después de haber pintado el paisaje, ha considerado Van Gogh que faltaba algo ahí y ha añadido esa figura que no está muy descrita con mucha precisión, pero que desde luego se anticipa al tipo de efectos que va a utilizar tantas veces Munch, casi siempre para expresar la violencia y la muerte, casi siempre con una directa referencia a la violencia, la irrupción del intruso, que viene como empujado por una perspectiva vertiginosa, está ligada al asesinato en los 2 casos. El asesino se titula La pintura del año 10 y Asesinato en la carretera, esta del año 19. Vamos a considerar otra variante de la combinación intruso-perspectiva. Caillebotte, de nuevo, el artista del que ya les había hablado, que influye en Munch tan considerablemente. Y vamos a considerar la perspectiva en 2 alturas, la altura de la calle y la altura del balcón. La ciudad permite, como le permitía el teatro a Degas, multiplicar los niveles, los puntos de vista, los picados y contrapicados. Todo el mundo conoce el Boulevard de Capucines, de Monet, que es un clásico de la visión urbana del impresionismo, desde la ventana o el balcón de una casa sobre el boulevard. Pero lo que pocos observan es que ahí hay un intruso, un intrusito, un intruso mínimo. Esa es la figura de un observador que se asoma y que se interpone, digamos, entre la mirada y lo del fondo. Lo que pasa es que, como es una manchita, pues no. Caillebotte va a desarrollar esos observadores de la calle que se asoman al balcón, los va a desarrollar en esta forma, ¿no? Ahí está, penetrando en el campo visual y produciendo, aumentando también el efecto de la perspectiva. Está pues aproximando, está cerca del punto de fuga y intensifica esa sensación de la profundidad espacial. En estas pinturas de Caillebotte nos encontramos como ante un doble abismo, ante un doble vértigo.
el vértigo de la profundidad y el vértigo de la altura. La figura se encuentra, digamos, entre un doble abismo, el abismo del espacio profundo, con ese punto de fuga al que van las líneas, diríamos, tan enfáticamente, y la altura a la que se asoma sobre la calle. Caillebotte a la izquierda y Munch en su residencia de la Rue Lafayette, en su casita de la Rue Lafayette 49, donde ensaya el mismo tipo de punto de vista de Caillebotte sobre los bulevares, ¿no? Aunque con una factura notablemente más simplificada, más sumaria, ¿no? Hay un cuadro de perspectiva también relacionado con un puente, de nuevo relacionado con un puente, que es este del Pont de l'Europe, de Caillebotte. Los paseantes llegan hacia nosotros, este es un movimiento que se da mucho en la pintura de Caillebotte, como se va a dar en la de Munch. Las figuras se vienen hacia el espectador, mientras un anónimo trabajador, un obrero, porque lleva la blusa, el blusón azul, característico de los obreros en la Francia a fin de siglo, se asoma al puente, como los flaneurs, estos se asomaban al balcón, y el perro que va a sus asuntos, ¿no? Que también tiene algo de intruso, porque emerge en el primer término y aumenta la sensación de movimiento y de mezcla, de esta especie de... La ciudad es un lugar de encuentro muy aleatorio entre seres de todos los tipos, desde la pareja burguesa hasta el trabajador, hasta este perro que, como les pasa a veces a los perros, parece que sabe concretamente, va a un recado, ¿no? va a hacer algo concreto. Se ha dicho, en ocasiones se ha sugerido, que el primer germen de la génesis del grito pudo venir, entre otros lugares de aquí. No diré que esta sea la fuente, pero que pudo venir de aquí. De esta figura del obrero, digamos, asomado al puente. Claro está que hay diferencias. Esta es la pieza de Munch que tenemos al lado, pues es una de esas primeras ideas de la composición del grito, cuando todavía la figura se encuentra de perfil o en perfil perdido y asomada a la barandilla, en lugar de mirar hacia el espectador como en la imagen definitiva. Bueno, quiero citar aquí a May-Britt Gulin, que está con nosotros, porque ha sido ella la que ha formulado mejor por una parte esto que vengo diciendo, de cómo la carretera, la calle y el puente convienen a un cierto tipo de escenario de la transición, del umbral, de que nuestra vida va a cambiar, y están relacionados también con una alta intensidad emocional. Y May-Britt Gulin cita, por ejemplo, la presencia del puente en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y cómo Dostoyevsky se sirve del puente como un escenario adecuado para la intensidad emocional de la novela. Y luego también May-Britt señala cómo la diferencia fundamental aquí es que Caillebotte oculta discretamente, prudentemente, el abismo, con esa estructura industrial muy lucida, como si en realidad nos estuviera hablando de la maravilla del progreso. Fíjense ustedes lo fantástica que es la nueva ciudad. Este despliegue estructural impide que nos asomemos con el trabajador al abismo, al espacio vacío. Munch se ha librado ya de eso, como señala May-Britt, y nos presenta, digamos, su espectador está desnudo ante el vacío. Desesperación se titula el dibujo de
de Munch, donde ya aparece ese cielo rojo y el relato, el poema en prosa, donde se cuenta la famosa historia de ese atardecer en que Munch camina con dos amigos y el sol se está poniendo y él se queda parado, los amigos se alejan y él siente un temblor y ve el cielo como incendiado y nota que toda la naturaleza es atravesada por un tremendo grito. Esa impresión de angustia cósmica, de ese ataque de pánico que ha contado como en primera persona, que ha elaborado literariamente Munch, está plasmado a través de una serie de imágenes que iremos viendo. La segunda parte de mi intervención se titula «El deseo es deseo del otro», que es una frase del famoso psicoanalista heterodoxo Lacan, inspirada a su vez en Hegel y en Kojève. La idea más básica, más elemental, la forma más elemental en que se puede explicar el deseo es deseo del otro, es diciendo que deseamos las cosas en la medida en que los otros las desean, ¿no? Y el deseo de los otros hace de acicate, estimula nuestro deseo hasta tal punto que Lacan, siguiendo a Kojève y a Hegel, piensa que en nuestro propio deseo estamos configurados por lo que los otros desean. Después se verá que el título no es arbitrario, no es aleatorio y tiene que ver con la dinámica de los celos, que ya ha aparecido en una pintura y que volverá a aparecer. En una pieza, en un dibujo como estas dos viñetas, Desesperación, sobre la idea del dibujo que ya hemos visto, del personaje que se asoma, asistimos a un movimiento en dos tiempos, en dos fases, donde el personaje que está apoyado en la barandilla, asomado al abismo, se vuelve hacia el espectador en una segunda viñeta. Eso lo desarrollará, lo realizará, lo ejecutará con todas de la ley Munch, con estas dos pinturas, con este estado de malestar en el crepúsculo, desesperación, malestar en el crepúsculo, desesperación, y con el propio grito en su versión primera y más icónica, ¿no? Vamos a ver, hay que detenerse un poco aquí porque tenemos dos versiones de perfil y de frente de lo que en principio es la misma imagen. Es la misma, pero no es la misma. En realidad son imágenes que hablan de cosas completamente distintas. Ustedes saben que la vista de frente y la vista de perfil en la pintura tienen un largo desarrollo y se ha hablado mucho de lo que cada una de ellas significa para la construcción del espacio pictórico y también efectos expresivos. Por ejemplo, se ha dicho, Friedländer decía, que la vista de frente de una figura, de un rostro, por ejemplo, es más pictórica, mientras que la vista de perfil se presta más al dibujo, a lo lineal, al desarrollo lineal, porque nos permite dibujar una silueta. O se ha dicho, por ejemplo, que la vista de frente en el retrato se presta a una mayor proximidad y también a la confrontación con el espectador, mientras que la vista de perfil distancia al retratado del espectador. Claro, eso tiene que ver con el hecho de que la vista de frente, en la vista de frente, el personaje puede devolvernos la mirada. La vista de frente nos devuelve la mirada o nos afronta directamente, mientras que la vista de perfil no nos devuelve la mirada. La diferencia, para mí, más profunda y más significativa entre las vistas de frente y de perfil en la pintura, la ha enunciado, de todas formas, un
un autor que, por cierto, fue comisario de una exposición en este museo, Víctor Stoiquita. Víctor Stoiquita tiene un libro sobre la historia de la sombra en la pintura y establece una dicotomía muy interesante entre la vista de frente que tiene lugar cuando nos miramos al espejo y la sombra que proyectamos sobre una pared que, en principio, por definición, es de perfil. La vista de frente en el espejo la controlamos. Podemos demorarnos en ella, podemos observarla y podemos modificarla. Todos modificamos nuestra imagen ante el espejo, incluso en unas décimas de segundo. Somos plenamente conscientes de la imagen que ofrecemos al espejo. Está ahí ante nosotros y dialoga con nosotros. La sombra, nuestra sombra, nos elude. Y de nuestro perfil no somos conscientes sino a través de la fotografía o a través de los espejos. Esta dicotomía entre frente y perfil reinterpretados a través del espejo y la sombra, que además Stoiquita vincula con dos historias tradicionales sobre el origen de la pintura. La historia de Narciso como el primer pintor que se mira en el agua y se enamora de su imagen, y la historia de la hija del alfarero Butades de Corinto que dibujó la sombra de su amante en la pared, nos permite afrontar y situar la magnitud del paso que Munch da de esta imagen del malestar en el crepúsculo de desesperación a la imagen archiconocida, archicónica del grito. Vamos a ver. Según lo que Stoiquita dice, la imagen de frente, que es la que encontramos en el espejo, debería representar al yo, debería representar canónicamente al yo del artista, debería de ser como una especie de autorretrato de Munch. Mientras que la imagen de perfil debería ser la imagen de otro, ¿no? Es decir, el yo debería estar del lado de la imagen de frente y el otro de la imagen del lado de perfil, ¿no? Este debería ser el artista y este debería ser otro. Pues bien, en Munch, como vamos a ver a continuación, estos lugares se invierten, se intercambian. Munch va a utilizar, este es el enunciado central de toda mi intervención, Munch va a utilizar consistentemente en sus escenas, no en sus autorretratos, que son un mundo aparte, sino en sus escenas, digamos, ficcionalizadas. Va a utilizar constantemente la imagen de frente para referirse al otro, a alguna clase de otro, y va a utilizar la imagen de perfil y en particular la imagen del perfil perdido, que es ese perfil que se aleja de nosotros, que se encuentra a más de 90 grados de nuestro plano de visión y que se mueve hacia estar de espaldas casi a nosotros, ese perfil perdido en el que desaparecen los rasgos de la cara, lo va a utilizar para representarse a sí mismo. O sea, el otro es la imagen de frente y el perfil es la imagen propia. Esto nos permite ya decir algo sobre el grito. Este avance nos permite observar algo sobre el grito. Muchas veces se supone automáticamente que lo que vemos en el grito es la experiencia de Munch en ese puente, en ese tránsito cuando se queda detrás, sus amigos siguen y vive el incendio del cielo y la angustia en el crepúsculo, pero yo no creo que eso sea una representación de Munch. Desde luego no es un autorretrato, ni siquiera es un ser humano definido, es una especie de espectro, es un fantasma, es un esquema de rostro. Muchas veces se lo ha comparado con un cráneo, con una calavera, que tiene un cuerpo como de pelele, de títere, un cuerpo muy poco sólido, ¿eh? Y en todo caso yo no creo que sea la imagen de
del sujeto que pinta, que se ve reflejado en la pintura. Yo creo que es más bien la expresión de un reconocimiento fallido. ¿Saben lo que creo yo que es el grito? Una imagen nuestra en el espejo que no reconocemos. Y durante unos segundos nos inspira terror, porque no conseguimos identificarnos con lo que tenemos delante. Esa es mi hipótesis. En ese sentido, es un espacio en blanco, es un espacio ilegible. Los rostros, tenemos una capacidad ilimitada para descifrar los rostros, para leer rostros. Los rasgos de las caras son una escritura que dominamos maravillosamente. Reconocemos a las personas que conocemos, pero también reconocemos las emociones, reconocemos los caracteres, los interpretamos a través del rostro. El grito es un gran espacio en blanco y por eso produce esa intensa ansiedad, esa sensación de angustia de la que ha llegado a convertirse en el icono absoluto. Atardecer en Carl Johan es uno de esos desarrollos paralelos al grito, fabuloso, de una intensidad fabulosa. Tiene una historia. Munch cuenta la historia de un paseo al atardecer, o más bien una caminata al atardecer por Carl Johan en busca de una mujer y de la angustia de la soledad y de la angustia provocada por los rostros de la multitud. La multitud se ha convertido, hablábamos al principio de los intrusos, ¿no? De los intrusos de frente. La multitud se ha convertido en una multitud de intrusos que han crecido, han aparecido ahí entre nosotros y acuérdense de la Carl Johan maravillosa, luminosa, en día de fiesta de los primeros, y cómo se ha transformado en una especie de lugar infernal. Entre todos esos rostros, de frente, hay algunas figuras, no obstante, que nos ofrecen un perfil perdido. Se suele identificar al propio artista con esa figura que marcha al margen de la multitud para señalar su soledad. Pero yo creo que esta otra figura es también un portador de la identidad del artista, un vicario de la presencia del artista, porque va en sentido a contracorriente de la multitud y porque su identidad es elusiva, como siempre en las imágenes del propio Munch en sus relatos. De nuevo está Caillebotte acechando detrás, ¿no? Y no me lo invento yo, se ha relacionado con esta obra maestra, La calle de París, en día de lluvia, del Art Institute de Chicago. Se ha relacionado el cuadro de Carl Johan. Lo que pasa es que los lenguajes son tan abismalmente distintos, aunque el motivo sea esa misma como confrontación con los otros habitantes de la ciudad, el lenguaje es tan abismalmente distinto que apenas no puede acusarse, desde luego, a Munch de haber tomado en préstamo mucho más que la pura escenografía del cuadro de Caillebotte. Lo que sí hay, como siempre, es, digamos, una cierta tendencia al close-up, lo que decía antes de los intrusos, la figura que emerge en primer término y la perspectiva acelerada, la perspectiva exagerada. Y vamos ya a lo de que el deseo es el deseo del otro. Les he presentado al principio una melancolía donde decíamos que Jaap Nielsen estaba melancólico en primer término, el intruso que aparecía en primer término estaba melancólico pensando en algo que aparecía en una escena sugerida, romántica, al fondo del espacio pictórico. Munch desarrollará ese tipo de esquema espacial dramatizado a partir de esta representación de los celos de 1895. Siempre se ha dicho que el personaje de primer término, con esta especie de aparición como de santa faz, ¿no? O de cabeza flotante a lo Dillon Redon, misteriosa, mágica, fantasmagórica,
era no otro que su amigo, el truculento Stanislav Percivicevski, polaco de nombre impronunciable, a quien convierte en una especie de personaje levemente satánico, misterioso, y a quien vincula con la escena del fondo, sobre la base de, y sobre esto se han contado muchas historias, de la tendencia de la bohemia, de Cristianía y otros lugares de Europa en aquella época a formar complejos tríos amorosos. O sea, parece ser que Percivicevski era dado a permitir que su novia y esposa, Dany Juel, tuviera otras relaciones amorosas, y él estaba al mismo tiempo implicado emocionalmente en ese triángulo. La pareja, como evocadora de Adán y Eva, que está al fondo, siempre se ha dicho que sería esta señora y el propio Munch, que aparece en Perfil perdido. Sobre todo está más claro en las versiones litografiadas que continúan esta primera escena de celos, ¿no? La cara de ansiedad, pálida y angustiada, y la conversación amorosa entre un personaje con perfil perdido, que debe de ser, según la interpretación habitual de esta ficción, el propio Munch o una versión ficcionalizada del artista, y la mujer que le afronta semidesnuda. Werner Hoffmann, un historiador alemán, un historiador del arte muy importante, sostuvo que una de las características expresivas más marcadas de Munch, bueno, esto no era muy obvio, no hacía falta ser Werner Hoffmann para afirmarlo, pero era la frontalidad, la enfática facialidad a veces de ciertas figuras, de ciertos personajes. Y Hoffmann sostenía que el inventor de esto en la pintura moderna había sido Honoré Daumier. Entonces he traído esta imagen, que en realidad Hoffmann no cita, La mañana después de la boda, soy tan feliz, donde el personaje un poco cómico, grotesco, Daumier era naturalmente un maestro de la caricatura, aparece en primer término explicándolo en el proscenio, haciendo esta confidencia al espectador, como si lo murmurara, mientras su esposa, recién casada, duerme todavía. Lo que me interesaba del Daumier era cómo tenemos a un personaje que, en primer término, que nos aborda incluso violentamente, impertinentemente, para contarnos algo que está en su cabeza y que aparece detrás de él. No solo Daumier, Gauguin se sirvió de este recurso. Por ejemplo, en el Cristo en el Huerto de los Olivos, donde representa a Jesús abandonado por sus fieles que se largan, cuando él, antes de que sea prendido traicionado por Judas, y Gauguin se ha representado a sí mismo con su característica megalomanía victimista como un Mesías abandonado por sus discípulos que le han traicionado, los artistas que le han robado esto y lo otro, y se ha representado en primer término como contándonoslo, ¿no? Hay una relación entre la figura del primer término y la escena que hay detrás, que él imagina o piensa o recuerda, o de la que nos habla, diríamos. Sobre todo hay una imagen de Gauguin, Nirvana, retrato de Meyer de Haan, en la que esto se lleva a cabo de manera eminente. Gauguin creó esta pequeña pintura inspirándose en un artista holandés, judío, Meyer de Haan, que era compañero suyo y que era un personaje que a Gauguin le llamaba mucho la atención. Tenían intereses intelectuales esotéricos los dos, y lo convirtió en una especie de soporte, de percha, para una cierta figura chamánica, como la figura de un mago que introduciría en su pintura en estos años.
En Nirvana, según hay muchas interpretaciones del cuadro, pero se suele decir lo que aparece detrás son dos figuras de obras del propio Gauguin, dos desnudos femeninos, una, esta Eva, que por cierto se pone las manos junto a los oídos como en la figura del grito, y esta Ondina que se echa a las aguas, a nadar, que son como las dos expresiones de dos actitudes ante la vida, una actitud de resistencia, de timidez, una actitud elusiva y la actitud de entrega, la actitud de echarse al agua. Meyer de Haan, con su cara de zorro y de mago y de un poco de demonio, está como meditando sobre esas dos vías en la vida con la serpiente de la tentación en la mano, la serpiente del paraíso, que es además la G de Gauguin. Entonces ha creado Gauguin como un alter ego suyo que nos cuenta en primer término sus sueños, sus fantasías, y las fantasías aparecen proyectadas tras él, como en una pantalla. La figura de Haan reaparecería en este grabado en madera, por ejemplo, posterior de Tahití, o en esta pintura tardía. Cuando Haan ya había muerto, Gauguin le seguía utilizando como un personaje caricaturizado en sus cuadros, como el personaje de un narrador que nos cuenta determinados misterios, en este caso de historias más asociadas a la mitología kanaka, ¿no? A la mitología del Pacífico Sur, de Tahití. En Celos, Munch saca partido a esa estructura. El primer término frontal, el rostro que asoma en primer término, ese intruso pero frontal, porque dialoga y se enfrenta al espectador, nos cuenta la historia de los personajes que hay detrás. El personaje de perfil suele ser un personaje representativo del propio artista. Entonces, como decía antes, la figura de frente representa al otro, la figura de perfil le representa a uno mismo. Es decir, al final lo que hace Gauguin no es otra cosa que hablar de sí mismo tal como se supone que piensa en él otro. Por eso digo que es el deseo que nos constituye, es el deseo del otro, porque es como si Munch se viera a sí mismo a través de los ojos de su rival, que siente celos por él, de su rival Przewoznyj o quien quiera que sea ese personaje del primer término. Nuestro tercer y último apartado en la charla está dedicado a la mujer como gran otro. Y comienza con esta escena sacada de la temporada que pasa en Montecarlo, jugando como aquel personaje de Dostoyevsky, de la novela El jugador, jugando con un sistema y jugando apasionadamente y jugando compulsivamente Munch en el casino. El personaje, que está previamente desarrollado en dibujos, el personaje del propio artista es inconfundible. Tiene ese perfil perdido, esa mandíbula ancha, ese perfil simplificado en el que los rasgos desaparecen, como si no nos quisiera revelar su identidad, como si se resistiera a revelarnos su identidad, o como si nos estuviera ofreciendo su imagen tal como es vista por otro, tal como otro que está a su espalda lo espía, lo observa. Sartre decía que lo que nos constituye en realidad como entes es la mirada del otro. Y ponía el ejemplo, en El ser y la nada pone el siguiente ejemplo. Yo estoy observando por una cerradura algo que sucede en el interior de una habitación. Estoy espiando. Y de pronto oigo pasos a mi espalda y descubro que ha llegado alguien y que me ha visto de espaldas. Entonces dice Sartre, la honte, la vergüenza que experimento, porque me han descubierto en esa actitud tan poco digna de estar espiando, me constituye como cosa, me convierto en una cosa por la mirada de otro, ¿no? La mirada de otro me objetualiza.
En mi opinión, lo que sucede con el perfil perdido de Munch es algo así. Él no nos está hablando de sí mismo en primera persona, nos está hablando desde una condición de objeto reificado a la que le ha reducido la mirada de otro. ¿Y cómo le sorprende el otro? Le sorprende asomado al abismo. Todas las figuras en perfil perdido de Munch se asoman a algún sitio, a una mesa de juego, a una mesa de bebidas o al agua del fiordo. Y ese asomarse es inclinarse sobre el abismo y correr el riesgo de perderse, de precipitarse en él. Hay una figura de Vuillard que no me he resistido a traer, porque hay muchas conexiones entre Vuillard y los Nabí. En principio en la conferencia tenía más relaciones, al final se ha reducido a muy poco, pero me recuerda mucho a la figura de Munch en la ruleta. Pero lo que decía del abismo, de la mesa como abismo, en bebedores, el perfil perdido o casi perdido de primer término, los varios perfiles casi sin rasgos, se asoman sobre la mesa un poco con esa misma intensidad con que se asomaba el de la ruleta de Montecarlo. La verdad es que Munch nunca se pintó a sí mismo en perfil perdido. Para pintarse en perfil perdido hay que utilizar por lo menos un par de espejos, ¿no? Es una experiencia muy interesante, si no lo han hecho, dibujarse visto como desde el punto de vista de otro, ¿no? Y no desde el punto de vista habitual frontal. No se pintó nunca de esa manera, pero lo que sí hizo fue fotografiarse en perfil perdido. Y hay dos fotografías de un momento, particularmente una de ellas, de un momento crucial, del 8-9, cuando sufre la crisis, es internado en la clínica de Copenhague y iniciará una nueva etapa y volverá a su país después de eso, ¿no? Y ahí escenifica, la segunda fotografía es muy interesante porque este Munch objetualizado, visto por el otro en perfil perdido, lo que está mirando es un autorretrato frontal, pintado por él mismo. Porque en el autorretrato él sí preserva la frontalidad. El perfil perdido es un tipo de punto de vista para la figura humana que en el siglo XIX se ha utilizado sobre todo para las mujeres, para representar a la figura femenina. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque, como en muchas ocasiones algunos autores incluso explican expresamente, esa reticencia conviene al pudor del género débil o del sexo débil, tal como se decía en la época. Es decir, sería propio del pudor femenino el no ofrecer completamente el rostro, el ocultar parcialmente el rostro, desde luego no ofrecerlo frontalmente y mirando al espectador. Pero también el perfil perdido estimula el misterio en torno a vela la figura femenina con el misterio que puede ser incitante, que puede ser seductor. No sé si deliberada o accidentalmente, porque A la orilla del Sena Becourt es una pintura inacabada de Monet, pero Monet crea una figura un poco con un rostro munchiano, con una mandíbula cuadrada y una cara borrada, sin rasgos, en perfil perdido. Ahí destaca la gran función del perfil perdido en la pintura, tanto de interiores como de paisajes en esta época, es la función vectorial. El perfil perdido es una flecha que apunta en una dirección y apunta hacia el interior del cuadro, hacia el interior del espacio pictórico, nos señala la profundidad del espacio pictórico. En este caso, la figura de Monet mira hacia la otra orilla y llama nuestra atención sobre, bueno, pues el descabale del mundo monetiano, donde la realidad y los reflejos no se corresponden, porque las casas no se reflejan en el agua y lo que se refleja en el agua no lo vemos porque está medio oculto por las hojas. Estos juegos del escondite a los que juega Monet, como otros impresionistas, con el espectador. Qué paradójico entonces que, siendo el perfil perdido un modo de presentación característico del género femenino, lo utilice precisamente Munch para su propia identidad, y cuando confronta su personaje al de una mujer, la mujer aparece la mayoría de las veces como una figura frontal.
Es decir, que Munch invierte, igual que invertía la posición del yo y el otro respecto a los puntos de vista de frente y perfil, invierte la posición de los géneros. En toda una serie de pinturas desde el comienzo de los años 90, Munch va a experimentar con el hombre y la mujer, con esta dicotomía de los géneros que es tan central en toda su obra, que prácticamente probablemente sea la dicotomía nuclear, cardinal en toda su obra, tratando de encontrar aproximaciones, encajes, fusiones, y crea toda una serie de criaturas fantásticas, monstruosas, híbridos, mediante el acoplamiento visual del perfil perdido que le representa a él y que representa al varón y la visión frontal del rostro de la mujer. Esta es una de las tempranas, la segunda versión del beso junto a la ventana, donde todavía tenemos claramente el perfil perdido de él, pero ya se está viendo cómo se va a producir lo que luego se ve tanto en las litografías y en las pinturas, que los dos seres se convierten en un continuo, se convierten en una sola masa, ¿no? También hay una creación de figuras extrañas, multicéfalas, en la famosa muerte en la habitación de la enferma. Los tres hermanos del primer término, al fondo están la enferma de espaldas, el padre, la madre, se supone que es una evocación casi onírica de la muerte de la hermana mayor de Edward, Sophie, a la que estaba muy unido y que murió con 15 años de tuberculosis y sobre cuya tragedia sobre la cual volverá tantas veces Munch. Pues están ahí el padre y la tía Karen atendiendo a la enferma y su hermano Andreas como buscando una salida, pero el grupo central, el verdadero protagonista, es un monstruo de 3 cabezas. Esto en las litografías sobre todo se ve muy bien porque es una sola masa negra con 3 cabezas, 2 en perfil perdido y una frontal. La de Inger, que es la figura probablemente más fuerte de los 3 de frente y en cambio Munch dirigiendo la mirada hacia el fondo. Siempre hay este papel del perfil perdido de orientación espacial, ¿no? La visión de frente no tiene dirección, pero el perfil siempre tiene una dirección, siempre apunta hacia algún sitio. La mujer aparece la mayoría de las veces como un gran frontis, con una facialidad exaltada. Diríamos que si Munch es un hombre de extremos expresivos y si disminuye la facialidad, la superficie que su personaje expone al espectador todo lo que puede, aumenta todo lo que puede la superficie que ofrece la mujer. Y cuando digo aumenta la superficie todo lo que puede, me refiero también al escote. Munch no es el único artista donde el rostro y el escote forman un solo conjunto seductor, atractivo, dominante en la expresión femenina. Estoy trabajando ahora en la exposición Renoir del año que viene y en Renoir sucede exactamente lo mismo. El rostro blanco y el decolleté de la mujer es como un faro, ¿no?, que despide una sola luz y que aparece de frente. Entonces, estos 2 personajes de estas señoras de cabaret, muy escotadas, más bien gordas, con sus sombras al fondo, misteriosamente, y jugando a las cartas, un poco inquietantes, están muy en sintonía con lo que el propio Émile Bernard hacía o lo que el propio Toulouse-Lautrec haría con sus cabarets, ¿no? En esta Tingeltangel, la litografía coloreada a mano, tenemos al personaje de la prostituta gorda a la izquierda, pero tenemos también aquí algunos perfiles candidatos al papel de varón escurridizo, de varón elusivo, de varón disminuido. Émile Bernard pintaba en el 87 escenas como estas, que para mí tienen una relación evidente con este mundo. Y también el varón aquí es un perfil elusivo, porque lo interesante es observarlas a ellas,
Ellas son las que se exhiben. El varón es un voyeur, ¿no? En la exposición tenemos un ejemplo tardío muy interesante. Aunque no es un perfil perdido, pero el varón se desliza como un intruso en la imagen, ¿no? Entra por ahí y ella es la que domina el campo, con el pecho descubierto. Es una escena de burdel, naturalmente, y con la facialidad, con la frontalidad. Es una fórmula ensayada antes por Manet. Y yo creo que esto no se había dicho, ¿no? Con Suzanne Manet aparece reinando con esa maravillosa sinfonía en blancos en el centro de la escena, y Manet le añadió un intruso, que es León, su hijo, que irrumpe, está leyendo, y además esto lo pintó después, y se ve que está pintado como una caricatura, casi, es más tosco, pero es un intruso de perfil elusivo, un poco al servicio, subordinado a esta facialidad de la gran señora. Bueno, son imágenes que se relacionan con la facialidad dominante de algunas mujeres de Munch. Beardsley, con la mujer gorda, y el propio Munch desarrolla esto en grabados en madera como ese, o en estas combinaciones. Me interesa esta combinación porque está directamente relacionada con la imagen del vampiro, que vamos a ver enseguida. O sea que esta prostituta gorda nos reenvía también a la imagen de la mujer, de los cabellos que envuelven al varón inclinado, abrazado. En ambas hay un derroche de facialidad, de frontalidad por parte de la mujer, y la figura codificada, estereotipada del perfil perdido del propio Munch. Ahí lo tienen, ¿no? En la versión del Munch Musette. Es verdad que en la versión pictórica, a diferencia de aquí donde el rostro se ve perfectamente, en la versión pictórica ha pintado en escorzo también a la mujer, ha reducido la frontalidad, un poco aproximándola a esta cosa amenazadora, inquietante, de la arpía que se cierne, la arpía que viene sobrevolando y se cierne y abraza el espacio, y abajo está el pobre varón ya definitivamente osificado. Es una imagen que a mí me recordó muchísimo a la imagen de Vuillard, de la cantante de nuestra colección. Los efectos que en Vuillard y en los Navís son a veces simplemente, bueno, curiosos, intrigantes, se convierten en siniestros, en macabros en el mundo de Munch. Munch intensifica hasta tal punto la emocionalidad y la violencia. En el fondo, Munch se pasó buena parte de su vida explorando la relación entre el hombre y la mujer, entre él y las mujeres con las que se relacionaba, naturalmente, como una dialéctica trágica de incomprensión, de abismo entre el yo, ese yo, como he dicho, escurridizo, elusivo, oblicuo, que se nos pone de perfil para evitar la excesiva exposición, y la facialidad dominante, a veces casi de Medusa, en este caso, en cenizas, la facialidad dominante de la mujer, ¿no? Rindiendo homenaje, un homenaje equívoco, un homenaje, digamos, un poco perverso a la emancipación de la mujer de la que él y toda su época eran testigos. Muchas gracias. Desde luego, refuerza la agorafobia que tenía él, que él expresa en varias ocasiones, que ese sea el pintor, que va en contra de la gente, porque a los espacios donde había mucha gente, él tenía esa fobia que él lo ha expresado en sus escritos, o sea, que eso lo apoyaría. Y luego también me ha recordado esta arpía, el Todos caerán de Goya, en lo que está representada ella encima y abajo los otros que los están pelando, fantástica conexión, muy los cierto. Están desplumando, e incluso tienen placas de pelada de sifilíticos, que la palabra pelado es igual a sifilítico en la España de entonces. Muy cierto, sí, es muy buena conexión. Bueno, él parece que efectivamente experimentaba pánico a las multitudes,
pero también podía ser claustrofóbico al mismo tiempo. Y yo creo que era, en punto a fobias, era polimorfo, ¿no? Podía ser fóbico a... Más que Cézanne, que era una fobia social. De Cézanne hablamos también Cézanne, en otra ocasión. Pero una fobia generalizada, era todavía mayor que la de este. Él no Lo que podía pasa es que verle ni pintar ni nada. Cézanne sus fobias las expresa, diríamos, más indirectamente, ¿no? Pero Munch las expresa con una claridad tal que yo creo que sus pinturas tienen un valor que trasciende mucho eso, pero son magníficas ilustraciones de determinados fenómenos, sobre todo de crisis de angustia, de crisis de ansiedad, de crisis de pánico. Por supuesto, no digo que el valor de su pintura se reduzca a eso, pero que muy pocos artistas han encontrado un modo de plasmar en imágenes muy sintéticas la expresión de ciertos fenómenos de vértigo y de colapso de la mente, ¿no? De la psique. Muchas gracias por su conferencia. Y bueno, yo tenía una pequeña observación, porque lo que usted ha dicho de Le Repoussoir, de que era como un objeto que de alguna manera nos impedía ver más allá, a mí me parece que esa creación de primer plano y segundo plano de alguna manera como que nos integra más en las pinturas de Munch, y de hecho ese recurso lo usan muchos pintores para de alguna manera pues integrarnos en ese espacio, no tanto como una pantalla, sino sentirnos partícipes de esa imagen y sentirnos como ese personaje que está en primer plano. Yo creo que la exposición, de hecho, lo ilustra muy bien, ese intento de conectar el interior y el exterior que hace Munch con todas sus obras. Sí, yo he dicho que se interponían entre nuestra mirada y el espectáculo, pero no he querido decir que nos dejaran fuera. Yo estoy de acuerdo. Creo que efectivamente el Repoussoir aleja el fondo, o sea, da más profundidad al espacio pictórico, y para eso lo utilizan, por ejemplo, los paisajistas clásicos, desde, no sé, Ruysdael hasta Poussin o los paisajistas del siglo XIX, Corot, etcétera. Lo utilizan para dar profundidad a lo que está detrás, pero también para facilitar una vía de entrada en el cuadro. En el caso de Munch, la facilidad de la entrada emocional al cuadro depende de cómo sea ese Repoussoir, yo creo. Es decir, hay figuras, las figuras de espaldas o de perfil, que nos conducen, son figuras psicagógicas que nos permiten entrar en el cuadro. Lo que se ha dicho siempre sobre los espectadores de los cuadros de Friedrich, ¿no? Que son figuras vicarias del espectador que está fuera del cuadro y nos permiten entrar dentro del cuadro o sentirnos representados. Tenemos un representante ahí dentro. Pero una figura que está a la puerta del espacio pictórico y que nos confronta, que se vuelve hacia nosotros, no siempre es una invitación ni un paso franco. Las figuras de Munch nos involucran emocionalmente, pero muchas veces las figuras frontales, en primer término, lejos de ser invitadoras, a mí me parece que en ocasiones son guardianes intimidatorios. En el último retrato en el último cuadro de la exposición, el autorretrato de Munch con la modelo, ese avance de los dos, el hecho de que la modelo en primer término y el artista detrás estén alineados mirando hacia el espectador, yo no lo siento como espectador, como nada invitante. Lo siento como confrontación y lo experimento como amenazador. A mí me parece un cuadro francamente amenazador, francamente inquietante. Esas dos figuras, una detrás de otra, mirando al espectador. O sea que, hombre, en puros términos
plásticos, una masa en primer término es un puente para acceder al cuadro. Pero el tránsito emocional que se produzca, el que la figura en primer término me franquee o no el paso, depende, entre otras cosas, por ejemplo, de eso, de si está de frente, de si nos está mirando, de qué actitud, de qué expresión tiene. Yo creo que depende de muchas cosas, que no es tan sencillo como que Munch nos invita a pasar y tal. Munch es un pintor a veces muy duro para el espectador. Nos gusta la experiencia porque es una experiencia muy intensa, pero yo creo que no es necesariamente... no es un pintor pastoral siempre. A veces sí, intenta serlo. A veces, en sus últimos años, reinterpreta algunos de sus motivos, como vemos muy bien en la exposición de Paloma, ¿no? Pero originariamente su manera de plantear al espectador lo afronta a veces casi desafiándolo, intimidándolo. Yo por lo menos lo experimento así, ¿eh? La pintura naturalmente se puede experimentar de muchas maneras. A mí me sorprende, por ejemplo, que la gente, a veces el público dice, ¡ah, qué bonito! ¡Qué bonito Munch! Y tal. A mí a veces es bonito, la sala de los nocturnos es preciosa, maravillosa, muy bella, pero otras veces, no sé quién decía, en uno de los catálogos que he estado leyendo este día, hay una pintura de Munch que es fea de carácter, pero es que a veces lo que busca no es la belleza, es esa intensidad emocional que a veces es áspera, ¿no? Es violenta. Una cosa, que yo no quería decir tanto como que invita al espectador a meterse, sino esa dualidad de decir, yo no me reconozco, yo me reconozco en el otro, es como, de alguna manera, el juego que usted ha dicho. Te involucra. En el grito, que te involucra, o sea, se ve como tú, pero también no se reconoce como él mismo. O sea, en el grito, de hecho, yo lo vería como un reflejo de nuestro propio yo y también el reflejo de él mismo. O sea, esa dualidad que tiene de no reconocerse, intentarse reconocer en el otro, ese reflejo de él mismo, de alguna manera. Sí, estoy de acuerdo. Desde luego te involucra, sí te involucra emocionalmente. Munch siempre te implica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.